Hola, bienvenidos a esta videoexposición. Mi nombre es Ingrid Elizabeth Mendoza Bartolo, pertenezco al grupo 203 de TCU Química Área Industrial en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Este proyecto está presentado en cumplimiento de la materia de termodinámica. Vamos a titular a la exposición Leyes de los gases. ¿Por qué leyes de los gases? Bueno, tenemos en primera instancia que hay varios postulados que nos explican cómo se comporta un gas en ciertas condiciones, ya que sabemos que hay tres variables que siempre cambian. Estas son presión, volumen y temperatura. Dichas leyes fueron desarrolladas entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Y entre ellas se encuentran las que vamos a explicar a continuación. Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac, Ley General del Estado Gaseoso y la Ley de los Gases Ideales. Bien, vamos a comenzar explicando la Ley de Boyle. Esta ley fue propuesta por Robert Boyle en 1662. A Robert Boyle se le conoce como uno de los padres de la química. Y se dice que su primer libro publicado, titulado Nuevos experimentos físico-mecánicos, marcó la pauta de inicio para el establecimiento de lo que hoy se conoce como la ley de Boyle. Sin embargo, hay otra persona involucrada en el desarrollo de esta ley. Esta persona se llama Edme Mariotte. Él llegó en 1676 a la misma conclusión que Boyle. Es por eso que en algunos libros podemos encontrar esta ley como con el nombre de Boyle y Mariotte o Boyle-Mariotte. Bien, ¿qué nos quiere decir esta ley? Tenemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, una ilustración de cómo es que se trata de explicar el funcionamiento de la presión, temperatura y volumen. ¿Qué relación tienen en esta ley? Veamos. Si yo quiero aumentar la presión del émbolo, le aumento peso. La presión vemos que aumenta a 2 atmósferas y su volumen disminuye a la mitad, mientras que la temperatura se mantiene constante. ¿Qué pasa si yo quiero invertir el procedimiento? Es decir, quito peso, disminuyo la presión de 2 a 1 atmósferas y el volumen se duplica, mientras que la temperatura se mantiene constante. Esto podemos expresarlo en el enunciado final que dice, la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Pero entenderlo de una mejor forma se establece en las expresiones matemáticas. Por ejemplo, tenemos del lado derecho la simbología, donde P por V es igual a K y P1 por V1 igual a P2 por V2. ¿Cómo se traduce esta expresión? Bueno, presión por volumen igual a constante. La constante siempre estará expresada en pascales por metros cúbicos, mientras que en la parte de abajo tenemos que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Derivada de esta expresión, tenemos otras ecuaciones matemáticas. Despejando, podemos encontrar presión inicial, presión final, volumen inicial y volumen final. Cada una con sus respectivas unidades establecidas en la tabla de la parte superior. Segunda ley, la ley de Charles. Esta ley fue propuesta por Jacques Charles en 1787.
Sin embargo, algo que muy pocas personas saben es que esta ley fue enunciada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo que no fue publicado por Jacques Charles en 1787. Es por eso que se le atribuye su nombre a él y no a Gay-Lussac. Bueno, esta ley relaciona volumen y temperatura de una cierta cantidad de un gas ideal. Vamos a ver nuevamente el ejemplo de la izquierda. Si nosotros teniendo, una situación en la que tenemos un gas encerrado con una temperatura de 300 grados Kelvin y una presión de 1 atmósfera, le vamos a aumentar su temperatura para ver qué sucede con la presión y el volumen. Si nosotros aumentamos la temperatura a 600 grados Kelvin, el volumen del gas aumenta, mientras que la presión se mantiene constante. Entonces podemos establecer que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir su temperatura, el volumen del gas disminuye. Y se puede expresar como V igual a K por T, que vamos a ver en la siguiente diapositiva qué significa cada una de estas variables. Por mientras, vamos a observar qué pasa cuando nosotros disminuimos la temperatura. Si se deja enfriar la temperatura, si se deja enfriar el gas nuevamente hacia los 300 grados Kelvin, su volumen disminuye y la presión se mantiene constante. Pasamos a la parte matemática. La ley queda expresada de la siguiente manera. B sobre T igual a K, o también V igual a K por T. Y aquí tenemos la simbología. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Volumen sobre temperatura igual a la constante de proporcionalidad. O también podemos tener volumen es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura. Vemos que en esta expresión no está involucrada la presión porque es una constante que no cambia. También podemos expresar la ley de la siguiente forma. Volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Y de ahí mismo podemos ir derivando las otras variables, que sería encontrar temperatura inicial, temperatura final, volumen inicial y volumen final. Proseguimos. Ley de Gay-Lussac. Bueno, esta ley fue enunciada por Gay-Lussac a principios de 1800. En esta se establece la relación entre la temperatura y la presión a un volumen constante. Dicha ley dice lo siguiente: establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y vamos a ver de qué se trata. Bien, vamos a aumentar la temperatura a un volumen constante. Por ejemplo, se tiene una cierta cantidad de gas en la que se le va a aumentar la temperatura. En este caso, 300 grados Kelvin. Vamos a aumentarla y vemos cómo la presión se aumenta también y el volumen es constante. Por lo tanto, la ley queda expresada de la siguiente manera: P igual a K por T. Unidades que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a disminuir la temperatura. ¿Qué pasa? Que al disminuir la temperatura, la presión también disminuye y el volumen se mantiene constante. Esto es lo que enuncia la ley de Gay-Lussac. Bien, ¿cómo se expresa matemáticamente esta ley?
Pues de la siguiente forma. Tenemos que volumen sobre temperatura es igual a la constante de proporcionalidad, dada en metros cúbicos sobre grados Kelvin. También puede expresarse como volumen igual a constante de proporcionalidad por temperatura. Y por último, tenemos también que puede ser vista como volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Podemos despejar las variables y encontrar temperatura inicial, temperatura final, volumen inicial y volumen final. Bien, vamos con la cuarta ley, ley general del estado gaseoso. Bueno, esta ley es una combinación de las que ya se mencionaron anteriormente. Y dice de la siguiente forma, la ley general del estado gaseoso toma en cuenta todas las variables como fluctuantes de un estado de equilibrio a otro, sin que haya una de ellas constante. Vamos a establecer esta ley en la siguiente ecuación. V igual a R, subíndice N, T sobre P, o mejor conocida como P por V igual a N por R por T. ¿Qué significan cada una de estas variables? Vamos a traducir esta expresión como presión por volumen es igual al número de moles por la temperatura multiplicado por la constante universal de los gases con el mismo valor aplicable a todos los gases con comportamiento ideal. Este es un término que vamos a explicar un poquito más adelante. Y por último, bueno, casi finalizando, tenemos la Ley General del Estado Gaseoso, donde vamos a plantear la siguiente situación. Por ejemplo, tenemos ciertas condiciones establecidas en las que el número de moles, cierto volumen y una presión con una temperatura ya establecidos se pueden traducir en la siguiente expresión, que es la que ya mencionamos anteriormente, que sería presión por volumen igual al número de moles por la constante por la temperatura. Esa es la primera condición de la Ley General del Estado Gaseoso. La segunda es, tenemos una cantidad diferente para presión, temperatura y también para el volumen, pero mantenemos constante el número de moles o la cantidad de gas. Y esta expresión la podemos simplificar como presión subíndice 2 por volumen subíndice 2 igual a número de moles subíndice 1 por la constante por temperatura subíndice 2. Dando a entender que los subíndices son las condiciones en las que se cambiaron las variables. Y finalmente podemos expresarlos de la siguiente manera. Haciendo una igualación al final para terminar con lo que sería la ecuación final de la ley generalizada de los gases, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y esto es igual a una constante. Y esa es la simplificación de la ley general del estado gaseoso. Pasamos a la última ley, la ley de los gases ideales. Bien. Para empezar tenemos que saber qué cosa es un gas ideal o a qué se le considera un gas ideal. Podemos definirlo como un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio y que no interactúan entre sí. Vamos a ver cuáles son las condiciones en las que puede funcionar un gas ideal. En esta última ley se
condensan todas las anteriores que ya habíamos visto. Por ejemplo, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, todas estas se combinan para hacer la ley combinada de los gases o ley de los gases ideales, que también es similar a las condiciones que ya expliqué anteriormente en la ley general de los gases. Y para que un gas se considere ideal, tenemos que tener las siguientes condiciones. 1. Debe estar formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. 2. Las colisiones entre las moléculas y entre las paredes debe ser elástica, es decir, que debe conservar el momento y la energía cinética. Número 3. La energía cinética debe ser directamente proporcional a la temperatura. Y por último, los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico que está a una presión y a una temperatura ambiente. Esas son las condiciones de un gas ideal. Y la ley de los gases ideales también podemos expresarla de la siguiente forma. P, que es la presión del gas, por el volumen del gas, igual al número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales, que a su vez también se multiplica por la temperatura del gas, y esto es muy importante, debe ser siempre trabajado en grados Kelvin. Y como conclusión vamos a ver un breve resumen de las leyes y de sus constantes que trabajan. Estas son conocidas como las leyes empíricas de los gases porque fueron descubiertas antes de que se sintetizaran en la ley de los gases ideales y en la ley general del estado gaseoso. Por eso son conocidas como leyes empíricas. En primer lugar tenemos lo que es la ley de Boyle, donde trabaja la temperatura constante y el volumen constante. La ley de Charles trabaja presión constante y volumen. Y la ley de Avogadro, que no la estudiamos en esta ocasión, pero que igual es importante, trabaja temperatura y presión. Entonces tenemos que conocer muy bien estas leyes para que nosotros podamos trabajar matemáticamente hablando, más importante con la ley de los gases ideales. Una vez que nosotros entendamos lo que son las leyes, las primeras que explicamos, será mucho más fácil comprender el tema de los gases ideales. Bien, esto ha sido todo. Espero que el tema haya quedado claro y bien explicado. Muchas gracias por su atención.